Carrie Wayne giraba pensativa su anillo de boda en el dedo mientras miraba por la ventana de su despacho. Al otro lado de la ventana, la lluvia otoñal envolvía Chicago en una cortina gris, como si reflejara su estado interior. A los 48 años, había conseguido todo lo que siempre había soñado: un puesto como jefa de contabilidad en una prestigiosa empresa, 2 hijos adultos y casi 30 años de matrimonio con Michelle. Pero últimamente algo había cambiado, y no podía evitar una sensación de inquietud. El teléfono de su escritorio se iluminó. Por tercera vez en la última hora, aparecía el nombre de su hijo. Carrie suspiró y finalmente contestó. «Alex, ¿qué pasa? Estoy en el trabajo». Intentó sonar normal, pero su voz la traicionó, temblando de tensión. «Mamá, solo quería preguntarte...». La voz de su hijo de 25 años sonaba tensa, como si buscara las palabras. «¿De verdad trabajas hasta tarde todos los miércoles?». Carrie frunció el ceño, sintiendo que se le aceleraba el pulso. «Sí, tenemos reuniones con clientes. ¿Qué pasa?». «Nada», contestó Alex rápidamente. «Es que papá dijo que la semana pasada te iba a hacer una cena sorpresa, pero cuando llamó a la oficina le dijeron que te habías ido a las 5». Carrie se enderezó en la silla. «Eso no es verdad. El miércoles pasado estuve en el Marriott con un equipo en una auditoría de Brown Investments. Terminamos casi a las 8 de la tarde». Hubo una pausa incómoda. «Es raro», dijo finalmente Alex. Papá parecía muy... disgustado. Dijo que no era la primera vez que tu historia sobre tu jornada laboral no coincidía con la realidad. ¿Qué quieres decir?». Carrie sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Nada en particular». Alex habló ahora con cuidado. «Pero le pareció verte en un restaurante con un hombre el martes pasado. Dijiste que ibas a trabajar hasta tarde por la declaración de la renta». Carrie cerró los ojos, intentando mantener la calma. «Estaba en una cena de negocios con un cliente, Todd Wilson, y mi colega Greg. Estábamos discutiendo la estrategia fiscal de su empresa. Era una reunión de negocios, Alex. Tu padre podría habernos visto, pero ¿por qué no se acercó a saludarnos?». «No lo sé». La voz de Alex sonaba un poco menos tensa. «Últimamente parece... preocupado. Siempre comprobando tu agenda, preguntando dónde estás, con quién estás». Carrie sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Alex, mi padre y yo estamos bien. Probablemente solo esté cansado. Su negocio de construcción requiere mucha atención. Por cierto, ayer me preguntó por tu casa del lago. Quería saber si recordaba cuándo la compraste y a nombre de quién estaban las escrituras. ¿Por qué iba a querer saber eso?». Carrie se sorprendió. «Dijo que estaba pensando en volver a registrar algunos bienes para optimizar los impuestos», contestó Alex. «¿Sabes algo de esto?». «No», respondió Carrie lentamente. «No lo ha hablado conmigo». Hubo otro silencio, esta vez más tenso. «Vale, mamá, tengo que irme. Luego hablamos». Cuando terminó la llamada, Carrie se quedó mirando el teléfono largo rato. Algo estaba pasando, y ya no le estaba gustando. La puerta de la oficina se abrió, y Paula, su asistente durante más de una década, entró. «Carrie, ¿estás bien?», preguntó preocupada. Carrie levantó lentamente la vista, aún intentando procesar lo que acababa de decirle a su hijo. «Paula, Todd Wilson, cenamos con él el martes pasado, ¿verdad?». «Sí, en la fábrica azul», confirmó Paula. «Tú, Greg y Todd. ¿Por qué lo preguntas?». «¿Y el miércoles hicimos una auditoría en el Marriott para Brown Investments?». «Por supuesto», dijo Paula sorprendida. «Estuvimos todos allí hasta última hora de la tarde. Carrie, ¿qué pasó?». Carrie suspiró, tratando de ordenar sus pensamientos. «Creo que mi marido me está siguiendo. Está preguntando a los chicos por mis horarios, comprobando dónde estoy y con quién». Paula se sentó frente a ella y abrió los ojos, sorprendida. «¿Qué? Pero si lleváis juntos casi 30 años. ¿Por qué esa repentina desconfianza?». «No lo sé», sacudió Carrie la cabeza. «Pero eso no es todo. Pregunta por nuestro patrimonio, por la casa del lago. Menciona algunas optimizaciones fiscales de las que nunca hemos hablado. Es extraño», dijo Paula despacio. «¿Desde cuándo?». Carrie se quedó pensativa. «Los últimos 2 o 3 meses, supongo. Al principio no le di mucha importancia. Michael había empezado a trabajar más. A menudo se quedaba hasta tarde en la obra.
Siempre contestaba algunas llamadas cuando salía de la habitación. De pronto, dejó de hablar como si recordara algo, y siempre estaba preguntando por nuestras cuentas conjuntas, comprobando los extractos bancarios. ¿Había alguna otra pista?, preguntó Paula con cautela. ¿A qué te refieres? Bueno, quizá ha estado prestando más atención a su aspecto. Trajes nuevos, perfume, mensajes tardíos. Ya sabes, dijo Paula con delicadeza. Los ojos de Carrie se abrieron de par en par al comprender por fin. ¿Crees que Michelle me está engañando? No estoy diciendo eso, se apresuró a decir Paula. Pero a veces la gente proyecta su propia culpa en los demás. Acusan para quitarse la culpa de encima. Carrie se echó hacia atrás, intentando asimilar la idea. Parecía increíble. Su Michelle, con quien habían criado a 2 hijos, construido un negocio, vivido tantos altibajos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su hija Rebecca. «Hola, mamá». Su voz sonaba extrañamente tensa. «¿Tienes un minuto?» «Claro, cariño», contestó Carrie, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué pasa?» «Nada en particular», dijo Rebecca despacio, como buscando las palabras. «Es que... ¿Está bien, papá?» «Que yo sepa, sí», respondió Carrie con cuidado. «¿Por qué lo preguntas?» «Últimamente está muy preocupado. Siempre está hablando de ti, de lo mucho que trabajas, de que no estás mucho en casa». Rebecca hizo una pausa. «Ayer me preguntó si había notado algo extraño en tu comportamiento». Carrie sintió que su rostro se tensaba. «¿Y qué le dijiste? Que siempre has trabajado mucho y que no es nada nuevo», contestó Rebecca rápidamente. «¿Qué fotos?» La voz de Carrie se volvió cortante. «De ti con un hombre fuera del Marriott. Te llevaba de la mano o algo así. Papá no dijo nada concreto, pero parecía muy... disgustado». Carrie sintió que la ira y la confusión se mezclaban en su alma. «Rebecca, era mi jefe, Richard Peterson. Tiene 60 años y me ayudó cuando tropecé en las escaleras del hotel. Estábamos allí para auditar Brown Investments con todo un equipo». «¿En serio?» La voz de Rebecca se aligeró un poco. «Pensé que papá estaba exagerando. Últimamente está muy raro». «¿Qué más ha dicho de mí?», preguntó Carrie, tratando de sonar tranquila. «Bueno», vaciló Rebecca, «mencionó que has estado recibiendo algunos mensajes extraños a altas horas de la noche y que has estado borrando el historial de llamadas de tu teléfono». «¿Qué?». Carrie tuvo que contenerse para no gritar. «Eso es absolutamente falso. Nunca borro el historial de llamadas, y los únicos mensajes que recibo a altas horas de la noche son de clientes o de ti y de Alex». «Lo sé, mamá», se apresuró a decir Rebecca. «Es que me parecía raro que papá dijera eso. Incluso me preguntó si había visto algún número o nombre extraño en tu teléfono». Carrie cerró los ojos, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. «Rebecca, todo va bien entre tu padre y yo. Al menos solía pensar que sí, pero creo que... trama algo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Rebecca con ansiedad. «No lo sé», respondió Carrie con sinceridad. «Pero todas estas preguntas sobre mi paradero, sobre nuestra propiedad, estas indirectas, no me gusta». También mencionó algo de papeleo. Recordó de repente Rebecca, algo sobre volver a registrar la casa del lago a nombre de Alex y mío. Dijo que quería proteger la propiedad familiar. No especificó de qué. Carrie sintió un escalofrío. «¿Te pidió que firmaras algún papel?» «No, pero dijo que pronto lo haría», respondió Rebecca. «Mamá, ¿qué pasa?» «No lo sé, cariño». Carrie trató de ocultar la ansiedad en su voz. «Pero, por favor, no firmes nada hasta que hablemos en persona. Y avisa a Alex». «Vale», dijo Rebecca lentamente. «Me estás asustando». «Lo siento, no era mi intención». Carrie trató de sonreír, aunque su hija no pudo verlo. «Tal vez esté exagerando. Quizá tu padre solo esté cansado o preocupado por el trabajo». «Tal vez», convino Rebecca, pero sin mucha convicción. «¿Nos vemos esta noche, entonces?» Alex y yo estábamos pensando en venir a cenar. «Claro». Carrie exhaló un suspiro de alivio. «Estaré en casa sobre las 7. Prepararé algo delicioso». Después de colgar el teléfono, Carrie se volvió hacia Paula, que seguía sentada frente a ella, con ansiedad en los ojos. «Paula, está pasando algo», dijo Carrie en voz baja. «Michelle ha estado contándoles a los niños cosas raras sobre mí.
Les ha enseñado unas fotos, insinuando que estoy ocultando algo. Y al mismo tiempo, está interesada en nuestra propiedad, los documentos de la casa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Paula. Carrie la miró confusa. No lo sé. Una parte de mí quiere llamarlo y preguntarle directamente qué está pasando. Pero otra parte de mí dudó. Otra parte de mí tiene miedo de oír algo para lo que no estoy preparada. A lo mejor no es para tanto, intentó animarla Paula. A lo mejor solo está preocupado por vuestra relación y no sabe cómo hablar de ello. O está preparando el terreno para el divorcio, dijo Carrie en voz baja, y quiere hacerlo a su manera. Aún así, dijo Paula con firmeza, tienes derecho a saber la verdad. Carrie asintió, sintiendo cómo el miedo, la ira y la confusión se mezclaban en su alma. Los niños vendrán a cenar esta noche. Intentaré averiguar qué más les ha estado contando, pero no voy a preguntarle a Michelle todavía. Primero quiero entender qué está pasando. Es una buena idea, aceptó Paula, y mientras tanto pediré confirmación de todas sus reuniones de trabajo de los últimos 2 meses, por si acaso. Carrie sonrió agradecida a su amiga. Gracias, Paula. Estoy en estado de shock por todo esto. Casi 30 años de matrimonio. Creía que conocía a mi marido. A veces la gente nos sorprende. Y no siempre de forma agradable, suspiró Paula. Carrie miró por la ventana, donde la lluvia amainaba poco a poco, revelando el horizonte gris pero despejado de la ciudad. Su reflejo en el cristal parecía tenso. Una mujer con cara de preocupación, dándose cuenta de repente de que el suelo bajo sus pies ya no era tan sólido como parecía ayer. Lo peor, susurró, es que no sé si podré confiar en él después de esto. Incluso si resulta ser solo un malentendido, estas dudas, estas insinuaciones, algo ha cambiado para siempre, y no sé cómo arreglarlo. Paula le apretó la mano en silencio, sabiendo que ninguna palabra podría consolar a su amiga en aquel momento. Michael Wayne removió lentamente el azúcar en su café, observando cómo se formaban y desaparecían los remolinos en la superficie de la bebida. La cafetería Morning Star estaba medio vacía ese martes por la mañana, el lugar perfecto para la conversación que tenía en mente. Miró el reloj, las 10:45. Verónica siempre era puntual, uno de los pocos rasgos que compartía con su hermana mayor, Carrie. Cuando se abrieron las puertas de cristal de la cafetería, Michelle reconoció inmediatamente la esbelta figura de Verónica, de 43 años. A diferencia de la práctica y siempre ocupada Carrie, Verónica prefería la ropa brillante y los accesorios extravagantes. Hoy llevaba un vestido verde esmeralda y unos enormes pendientes plateados que hacían juego con su pelo rojizo. «Michelle, siento llegar tarde». Verónica le dio un beso en la mejilla y se sentó frente a él. «El tráfico en el cruce es terrible. No pasa nada». Michelle sonrió débilmente, ajustándose las gafas de montura fina. «Gracias por tomarte tu tiempo». Verónica pidió un capuchino y miró detenidamente a su yerno. Siempre habían tenido una relación cordial, pero normalmente solo se veían en las reuniones familiares. Una invitación separada para tomar café era inusual. «Entonces, ¿qué era tan urgente que querías discutir?», preguntó cuando la camarera se fue. «¿Algo con tus padres?». Michelle negó con la cabeza, mirándose las manos. Se dio cuenta de que parecía cansado, con ojeras, y su barba, normalmente cuidada, parecía descuidada. «No, están bien, que yo sepa», respiró hondo. «Verónica, yo no sé con quién más hablar. Se trata de Carrie». Verónica se puso tensa. Ella y su hermana siempre habían estado unidas, aunque tenían personalidades y prioridades diferentes. «¿Pasa algo?». Su voz se volvió ansiosa. «¿Está enferma?». No, está bien físicamente». Michelle respondió rápidamente, pero luego agregó mucho más tranquilo. «Pero me temo que algo ha cambiado. Entre nosotros. ¿Qué quieres decir?». Verónica se inclinó hacia adelante. Michelle parecía como si le doliera físicamente hablar. Abrió y cerró la boca varias veces, como si buscara las palabras. «En los últimos meses, Carrie parece haberse alejado. Siempre se queda hasta tarde en el trabajo, a veces hasta altas horas de la noche. Cuando me ofrezco a quedar con ella o a llevarla, siempre se niega». Bajó la mirada. «Al principio pensé que era cosa del trabajo. Ya conoces a tu hermana, siempre dedicada a su carrera». Verónica asintió.
Era cierto. Carrie siempre había sido una adicta al trabajo, incluso cuando los niños eran pequeños. Pero luego... Michael bajó la voz a un susurro apenas audible. Empecé a notar otras cosas. Las llamadas que contesta cuando sale de la habitación. Mensajes a altas horas de la noche que borra rápidamente cuando estoy cerca. Ropa nueva, perfume... Michelle, le interrumpió suavemente Verónica. Esto podría tener muchas explicaciones inocentes. Carrie siempre ha cuidado de sí misma y... Lo sé, levantó una mano. Créeme, me he dicho lo mismo, una y otra vez. Pero la semana pasada... Le temblaba la voz. John, mi socio, la vio en un restaurante con un hombre. Parecían... cercanos. Podría haber sido un cliente, un colega, argumentó Verónica, pero su voz ya sonaba dubitativa. Por supuesto, asintió Michelle. Eso es exactamente lo que pensé. Pero cuando le pregunté dónde estaba aquella tarde, me dijo que había llegado tarde a la oficina con unos papeles. Verónica, me mintió a la cara. Verónica sintió que su confianza en su hermana se tambaleaba. Carrie siempre había sido sincera, a veces incluso despiadadamente directa. Mentir no formaba parte de su carácter. ¿Quizá fue un malentendido?, preguntó. Michelle sacó el teléfono del bolsillo y miró algo en la pantalla durante unos segundos. No quería enseñártelo, pero... Le pasó el teléfono a Verónica. John hizo una foto. No quería interferir, estaba conmocionado, así que instintivamente... La foto era efectivamente de Carrie, elegante con un traje de negocios que Verónica no recordaba. Estaba sentada a una mesa con un atractivo hombre de mediana edad, y ¿estaban realmente cogidos de la mano? La foto estaba tomada desde lejos y la calidad no era la mejor, pero sus manos estaban definitivamente juntas sobre la mesa. Podría haber sido una cena de negocios, dijo Verónica, devolviéndole el teléfono, pero no parecía muy segura. ¿A las 2 de la mañana?, preguntó Michelle en voz baja, y Verónica sintió que el corazón le daba un vuelco. Se hizo a las 2 de la mañana, Verónica. Ese día llegó a casa a las 3 de la mañana, diciendo que estaba terminando un informe urgente. «¡Oh, Dios!», susurró Verónica. «Pero aún así, tal vez haya una explicación». «Quiero creerlo». Michelle se pasó la mano por la cara, y ella se dio cuenta de que sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. «Quiero a tu hermana, Verónica. 30 años juntos, 2 hijos, toda nuestra vida. No quiero creer que ella pudiera». No terminó la frase, se limitó a dejar caer las manos con impotencia sobre la mesa. ¿Has hablado con ella de eso?, preguntó Verónica, sintiendo que su propio desayuno se le revolvía en el estómago. Lo he intentado, varias veces, pero ella siempre tiene una respuesta lista. Michelle sacudió la cabeza. Cada vez que se enojaba conmigo por no confiar en ella, y luego simplemente trasladaba la conversación a otra cosa. Eso no parece propio de Carrie, murmuró Verónica. Suele ser tan directa. Últimamente no la reconozco, dijo Michelle en voz baja. ¿Y sabes qué es lo que más me asusta? Miró a Verónica directamente a los ojos. La semana pasada me preguntó sobre nuestro acuerdo prenupcial, sobre qué bienes figuraban como conjuntos y cuáles como personales. Verónica sintió un escalofrío. El acuerdo prenupcial entre Carrie y Michael se firmó ante la insistencia de sus padres cuando Michael acababa de iniciar su negocio de construcción. En aquella época, Carrie ya tenía una carrera prometedora y sus padres querían protegerla. Quizás se deba a cuestiones fiscales, sugirió Verónica, pero incluso a ella le sonó poco convincente. Tal vez. Michael se encogió de hombros, pero combinado con todo lo demás. Empiezo a temer que se esté preparando para algo serio, Verónica, para el fin de nuestro matrimonio. Permanecieron sentados en silencio durante unos minutos. Verónica podía sentir cómo sus pensamientos se agolpaban en su cabeza. No podía ser verdad, no Carrie. Práctica, racional, dedicada a su familia Carrie. Pero entonces, ¿por qué había mentido sobre sus encuentros nocturnos? ¿Y por qué de repente estaba interesada en los detalles del acuerdo prenupcial? ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Michelle respiró hondo, como para recuperar fuerzas. No lo sé. Espero equivocarme. Que todo esto tenga una explicación inocente. Que nuestro matrimonio pueda salvarse. Le dirigió una mirada suplicante.
Por eso quería hablar contigo. Eres su hermana, su mejor amiga. ¿Quizás te diste cuenta de algo? ¿Quizá te habló de los problemas entre nosotros? Verónica negó con la cabeza. No, nada de eso, respondió con sinceridad. No nos hemos visto mucho últimamente. Siempre está ocupada. Así es. Michelle sonrió con amargura. Siempre ocupada. Demasiado ocupada para su familia, para los niños, para mí. Pero no demasiado ocupada para reuniones secretas, según parece. Volvió a pasarse la mano por la cara, y esta vez Verónica notó que sus dedos temblaban ligeramente. Lo siento, susurró. No era mi intención. Todo esto es tan doloroso. No sé qué hacer. ¿Preguntar a los niños? ¿Contratar a un detective privado? Parece tan repugnante. Pero necesito saber la verdad. Hablaré con ella, dijo Verónica con firmeza, sintiendo que su lealtad hacia su hermana luchaba con su preocupación por su matrimonio y su compasión por Michelle. Tal vez pueda averiguar algo. Gracias. Michelle sonrió débilmente. Pero por favor no le digas que hablamos. No quiero empeorar las cosas si todo es producto de mi paranoia. Por supuesto, asintió Verónica. La llevaré a comer como siempre. Cuando terminaron su café y se despidieron, Veronique permaneció sentada en el café, mirando fijamente el asiento vacío de Michelle. Sus palabras se repetían en su cabeza, mezcladas con la imagen de Carrie con un hombre desconocido en la mesa de un restaurante a las 2 de la mañana. ¿Sería posible que su hermana mayor llevara una doble vida? ¿Destruir un matrimonio de casi 30 años para... ¿Qué? Verónica no podía imaginarlo, pero las inquietantes dudas ya se habían instalado en su mente. Su teléfono sonó, sacándola de su ensueño. El nombre de Carrie apareció en la pantalla. «Hola, hermanita». Intentó sonar despreocupada. «¿Qué tal? Nika». Carrie sonaba un poco tensa. «¿Tienes tiempo para comer hoy? Tenemos que hablar». Verónica sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Sabía Carrie lo de su reunión con Michael? ¿Había planeado esta conversación de antemano? «Por supuesto», respondió ella, intentando mantener la calma. ¿A la 1 en el Green Garden? «Estupendo. Nos vemos entonces». Verónica dejó lentamente el teléfono sobre la mesa. ¿Su conversación iba a girar en torno a Carrie dejando a Michelle? ¿O tal vez quería confesar que tenía una aventura? ¿O quizás Carrie se había dado cuenta del extraño comportamiento de Michelle? Verónica bebió un sorbo de su capuchino frío, sintiendo que el sabor amargo se asentaba no solo en el fondo de su taza, sino también en su alma. Tendría que ser muy cuidadosa durante esta reunión con su hermana. Por primera vez en su vida, no estaba segura de poder confiar plenamente en Carrie. El restaurante Green Garden había sido el lugar de encuentro favorito de las hermanas desde que ambas trabajaban cerca, en el centro de la ciudad. Acogedor, con un menú predominantemente vegetariano y excelente repostería, era lo suficientemente tranquilo como para mantener una buena conversación. Verónica llegó 15 minutos antes a propósito para calmarse y ordenar sus pensamientos. Cuando la camarera trajo agua con limón, vio que Carrie cruzaba el vestíbulo con paso seguro. Su hermana mayor iba impecable, como siempre, traje azul oscuro, discretos pendientes de oro y el pelo recogido en un nudo. Pero al mirar más de cerca, Verónica notó signos de fatiga y tensión en su rostro. «Nika». Carrie abrazó a su hermana y se sentó frente a ella. «Gracias por dedicarnos tu tiempo». «Para ti, siempre», sonrió Verónica, tratando de sonar natural. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Ocupada como siempre». Se encogió de hombros Carrie, pero no es de eso de lo que quería hablar. Hizo una pausa mientras la camarera les tomaba nota. Ensalada de quinoa para Carrie, pasta con champiñones para Verónica. Cuando la chica se fue, Carrie se inclinó hacia adelante, con voz grave. «Nika, estoy en una situación extraña y no sé qué pensar. ¿Qué pasa?», preguntó Verónica, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Es Michelle», suspiró Carrie. «Últimamente está actuando muy raro. Siempre me pregunta dónde he estado, a quién he estado viendo. Revisa mi teléfono cuando cree que no puedo verlo. Y les dice a los niños que trabajo hasta tarde porque...». Sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. «Nika,
Les ha estado diciendo que tengo una aventura. Verónica sintió que se le iba la sangre de la cara. Era exactamente lo que Michelle había dicho, pero desde una perspectiva completamente diferente. ¿Estás segura?, preguntó con cautela. Sí, asintió Carrie. Alex me preguntó ayer sobre el encuentro con un hombre en un restaurante. Y Rebecca me preguntó por las fotos que su padre le enseñó de mí con un hombre fuera del hotel. Nico, fue mi jefe de 60 años quien me ayudó cuando tropecé en las escaleras. Verónica sintió que sus pensamientos se confundían. ¿Cuál de los dos decía la verdad? ¿Ambos podían creer sus propias versiones? ¿Y esas reuniones tardías? Empezó, tratando de sonar despreocupada. ¿De verdad trabajas hasta tarde? Kerry la miró sorprendida. Claro que sí. Tenemos 3 grandes auditorías al mismo tiempo. A veces me paso literalmente la noche en la oficina. Ya sabes cómo es mi trabajo. Y... ¿conociste a un hombre en un restaurante? Verónica no pudo evitar preguntar, aunque intentaba sonar lo más neutral posible. Carrie se enderezó de repente, con los ojos entrecerrados. Así que de eso se trata, dijo lentamente. Ya has hablado con Michelle, ¿verdad? Verónica apartó la mirada, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. Me pidió un café esta mañana, admitió. Parecía muy disgustado. ¿Y tú le creíste? No era una pregunta, era una afirmación de hecho, y la voz de Kerry sonó dolida. No. Quiero decir, en realidad no, intentó explicar Verónica. Me enseñó una fotografía. ¿Qué foto?, preguntó Kerry con brusquedad. De usted y un hombre en un restaurante a altas horas de la noche. Estabais muy juntos. Carrie cerró los ojos y respiró hondo, como si tratara de mantener la compostura. Era Todd Wilson, nuestro cliente más importante, dijo, sonando agotada. Greg, un colega mío, y yo cenamos con él en el Blue Factory el martes pasado. Estuvimos hablando de su estrategia fiscal, y sí, fue tarde, porque no pudo venir antes. ¿A las 2 de la mañana? Preguntó Verónica con cautela, y vio que la cara de su hermana cambiaba. ¿Qué? No, terminamos sobre las 11. Se indignó Carrie. ¿Quién ha dicho que fueran las 2 de la mañana? Michelle. Dijo que llegaste a casa a las 3 de la mañana. Dios mío, susurró Carrie. Eso es una completa tontería. Llegué a casa a las 11:30. Michael fingió estar dormido, pero sé que me oyó entrar. Verónica se sintió confusa. Estaba claro que uno de ellos no decía la verdad, pero ¿quién? Carrie, ¿por qué preguntaste por el acuerdo prenupcial? Preguntó, recordando otro detalle de su conversación con Michael. Carrie enarcó las cejas, sorprendida. ¿Qué? Yo no pregunté por ningún acuerdo prenupcial. Michelle dijo que le interesaba saber qué bienes figuraban como conjuntos y cuáles como personales. Nico, él fue el que me preguntó por nuestras cuentas y testamentos, se adelantó Carrie. El mes pasado me preguntó 3 veces a quién pertenecía la Casa del Lago, y me pidió que firmara unos papeles para el banco sin darme tiempo a leerlos. Verónica sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Los firmaste? No. Kerry negó con la cabeza. Le dije que primero quería mirarlo detenidamente, y él se echó atrás. Dijo que no era urgente. Pero, Nika, ahora tengo miedo. ¿Y si está intentando quitarme algo? Poner a mis hijos, a mis padres en mi contra. Sonrió con tristeza. Y parece que también te está poniendo a ti en mi contra. No me estoy poniendo en tu contra. Se apresuró a asegurarle Verónica, aunque sintió que sus palabras no sonaban convincentes ni siquiera para ella misma. Solo estoy confundida. No entiendo lo que está pasando. Yo tampoco, admitió Carrie. Pero empiezo a tener una pista. Bajó la voz. Nico, el negocio de construcción de Michelle ha tenido mucho éxito en los últimos años, pero hace 3 meses vi por casualidad una carta del banco en nuestra casa. Decía que tenía graves retrasos en el pago de su préstamo. Cuando le pregunté a Michelle, me dijo que había sido un descuido, que ya lo había solucionado. No volví a pensar en ello, hasta hoy. A Verónica le daban vueltas las informaciones contradictorias. ¿Crees que tiene problemas económicos? ¿Y quiere... qué? ¿Quitarte tus bienes? No lo sé, suspiró Kerry, tal vez. O quizás solo se esté preparando para el divorcio y quiera asegurarse un mejor trato poniendo a todo el mundo en mi contra. ¿Pero por qué? Verónica sacudió la cabeza. Lleváis juntos casi 30 años.
Yo me he estado haciendo la misma pregunta, replicó Kerry en voz baja. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Permanecieron en silencio unos minutos. La camarera les trajo la comida, pero ninguno de los dos la tocó. ¿Qué vas a hacer?, preguntó por fin Verónica. No lo sé, respondió Carrie con sinceridad. Una parte de mí quiere montar una escena con Michelle, exigirle una explicación, pero la otra parte de mí tiene miedo de descubrir la verdad. ¿Y si realmente está preparándose para dejarme? Su voz tembló al pronunciar las últimas palabras, y Verónica vio que su hermana, siempre fuerte y reservada, parecía realmente vulnerable por primera vez en mucho tiempo. ¿Le quieres?, preguntó con dulzura. Sí, respondió Carrie sin vacilar. Pase lo que pase, es el padre de mis hijos, mi compañero en todo. Hemos pasado por tantas cosas juntos. Verónica alargó la mano y apretó la de su hermana. Entonces tienes que saber la verdad, sea cual sea. Pero, Carrie, ten cuidado, algo no está bien aquí. ¿Me crees?, preguntó Carrie a su hermana sin rodeos, mirándola a los ojos. Verónica dudó un instante. En los ojos de Carrie vio la misma mirada sincera y directa en la que había confiado toda su vida. Sí, dijo. Pero Michael también fue muy convincente. Parecía realmente disgustado. Siempre ha sido un buen actor. Carrie sonrió con amargura. ¿Recuerdas cuando estuvo en aquel teatro de aficionados hace 15 años? Estaría bien tener alguna prueba, dijo Verónica pensativa. Estoy en ello, asintió Carrie. Paula, mi ayudante, está recopilando confirmaciones de todas mis reuniones y retrasos. Pero, Nico, me temo que para cuando sepamos la verdad, Michelle habrá puesto a mis hijos y a mis padres en mi contra. Quizá incluso haya intentado manipular nuestros bienes. Estaré de tu lado, dijo Verónica con firmeza. Pero, Carrie, prométeme que serás sincera conmigo. Si algo de lo que Michelle está diciendo es verdad, dímelo. No te juzgaré. Solo quiero saber la verdad. Te juro. Carrie apretó la mano de su hermana. Que nunca ha habido secretos entre Michelle y yo. Al menos no por mi parte. Cuando terminaron de almorzar y se despidieron, Verónica se quedó de pie en la acera durante un largo rato, mirando a su hermana alejarse con paso seguro. Siempre había creído en Carrie. Michael Wayne estaba sentado en su acogedor despacho de abogado, mirando la carpeta de cuero negro con los documentos que Harold Jenkins, uno de los mejores abogados de familia de la ciudad, acababa de entregarle. El sol otoñal brillaba a través de las persianas, resaltando el gris de las sienes de Harold y creando cálidos reflejos en la pulida superficie del escritorio. Entonces, señor Wayne, ¿está seguro de que quiere ir en esta dirección?, preguntó Jenkins, cruzando los dedos delante de él. Divorciarse después de 30 años de matrimonio es un gran paso. 28, corrigió automáticamente Michael. Y sí, estoy seguro, no tengo otra opción. Hojeó lentamente los documentos, la demanda de divorcio, los cálculos preliminares de la división de bienes y el acuerdo de manutención temporal. Todo parecía frío, oficial, irrevocable. ¿Y usted insiste en esgrimir el adulterio como motivo del divorcio? Jenkins volvió a ajustarse las gafas, que le resbalaban hasta la punta de la nariz. Tendrá que aportar pruebas contundentes. Las tengo, replicó Michael con firmeza, sacando un pendrive del bolsillo de su chaqueta. Hay fotos, registros telefónicos, historial de ubicaciones de su teléfono. Me ha estado engañando durante meses, quizá más. Jenkins cogió el pendrive y lo colocó junto a la carpeta, tomándose su tiempo para conectarlo al ordenador. Ten en cuenta que en el juicio necesitarás pruebas irrefutables. Las pruebas circunstanciales y las sospechas no serán suficientes. Lo sé. Michael sacó otro sobre. Por eso contraté a un detective privado. Aquí está su informe preliminar y algunas fotos. Continúa con su vigilancia. Jenkins abrió el sobre y miró detenidamente las fotografías. Una de ellas mostraba a Carrie entrando en el Hotel Westin con un hombre de mediana edad. Otra los mostraba sentados en un restaurante, inclinados el uno hacia el otro. La tercera los mostraba despidiéndose junto al taxi, el hombre sosteniéndole la mano más tiempo del necesario para una simple despedida. ¿Quién es este hombre?, preguntó el abogado. Richard Hamilton, respondió Michelle con una leve mueca. Oficialmente, su jefe. Extraoficialmente,
Ya ve. Jenkins golpeó pensativamente la mesa con los dedos. Señor Wayne, permítame darle un consejo que va más allá de mis obligaciones profesionales. El divorcio siempre es doloroso, pero es especialmente doloroso cuando se quiere vengar o castigar. He visto muchas parejas que convirtieron el divorcio en una guerra. Como resultado, todos sufrieron, especialmente los niños, aunque sean adultos. Mis hijos merecen saber la verdad sobre su madre, replicó Michael con frialdad. ¿Y cómo destruyó nuestra familia? Señor Wayne. En cuanto a los asuntos financieros, interrumpió Michael, quiero conservar la casa del lago Michigan. Es una propiedad que heredé de mis padres y restauré con mis propias manos. Nunca ha sido compartida. Jenkins volvió a mirar los documentos. Según su acuerdo prenupcial, la casa se considera efectivamente propiedad personal suya. Pero a lo largo de los años de matrimonio, su esposa ha invertido en su reparación y mantenimiento. Esto puede complicar la situación. Estoy dispuesto a compensarla por esos gastos, se apresuró a responder Michelle. Pero la casa debe seguir siendo mía. ¿Y tu empresa de construcción? Aquí Michelle vaciló, y Jenkins notó que su cliente golpeaba nerviosamente con los dedos el borde de la mesa. La empresa está en una situación difícil. El último proyecto no tuvo el éxito que esperábamos. Suspiró. Pero ese hecho no debería surgir en un divorcio. Oficialmente, la empresa es rentable. Jenkins se quitó las gafas y se las limpió con el pañuelo, ganando tiempo para pensar su respuesta. Señor Wayne, soy su abogado, y mi trabajo consiste en proteger sus intereses. Pero también tengo el deber de advertirle de que ocultar información financiera durante un divorcio puede tener graves consecuencias legales. No estoy ocultando información, replicó Michelle secamente. Es solo que algunas de las dificultades son temporales. Cuando finalice el divorcio, todo irá bien. Jenkins asintió lentamente, aunque sus ojos seguían escépticos. Una cosa más, continuó Michael. Quiero restringir su acceso a nuestras cuentas conjuntas lo antes posible. No debería poder retirar dinero antes del divorcio. Podemos presentar una moción para congelar temporalmente los activos conjuntos, asintió Jenkins. Pero eso funciona en ambos sentidos. Tú tampoco podrás disponer de ellos sin su consentimiento. Eso no es problema. Michael casi sonrió. Tengo mis propias cuentas. Cuando terminó la reunión y Michelle abandonó el despacho, Jenkins permaneció sentado en su escritorio durante largo rato, examinando los documentos. En sus 25 años de ejercicio de la abogacía, había aprendido a reconocer cuándo los clientes no decían la verdad u ocultaban sus verdaderos motivos. Algo en el comportamiento de Michael Wayne le hace desconfiar profesionalmente, pero su trabajo consiste en representar los intereses del cliente, no en juzgarlo. Carrie entró en la sala de conferencias donde se iba a celebrar la reunión semanal del departamento e inmediatamente sintió que el ambiente cambiaba. Las conversaciones se calmaron, varios compañeros miraron hacia otro lado y Greg, su adjunto y amigo desde hacía mucho tiempo, le dedicó una breve inclinación de cabeza en lugar del saludo bromista habitual. Tomó asiento en la cabecera de la larga mesa, extendiendo sus papeles e intentando ignorar la extraña sensación de que todos los presentes habían estado hablando de ella justo antes de que llegara. «Buenos días a todos», empezó, tratando de sonar alegre. «Empecemos con los informes trimestrales. Greg, ¿cómo vamos con Western Electronics?» Greg se aclaró la garganta y empezó su informe, pero su tono era seco y formal. Nada de las habituales bromas o comentarios ingeniosos. Los demás miembros del equipo se mostraron igual de distantes. La reunión, que normalmente se desarrollaba en un ambiente relajado, casi amistoso, era ahora como una reunión de desconocidos. Cuando todos empezaron a marcharse al cabo de una hora, Kerry retuvo a su ayudante. «Greg, ¿puedo hablar contigo un momento?» Se detuvo de mala gana en la puerta, sin acercarse más. «Por supuesto, Kerry. ¿Es algo urgente?» «¿Qué está pasando?», preguntó ella sin rodeos. «Todo el mundo está actuando de forma extraña, incluida tú». Greg finalmente la miró a los ojos, pero rápidamente apartó la mirada, centrándose en la ventana detrás de ella. «No sé a qué te refieres», se encogió de hombros. «Es que hay mucho trabajo, todo el mundo está estresado». «Greg, llevamos 8 años trabajando juntos», le recordó Kerry con suavidad. «Sé cuándo no me lo estás contando todo». Él suspiró,
Miró a su alrededor para asegurarse de que no había nadie y finalmente se acercó. «Mira, no quiero interferir en tu vida personal. ¿Mi vida amorosa?» Carrie sintió que el corazón le daba un vuelco. Greg parecía extremadamente incómodo. «Es que... corren rumores por ahí. Alguien te vio con Richard en el Westin la semana pasada. Y, bueno, ya sabes». «¿Qué?» Carrie apenas podía contener su indignación. «Greg, era una reunión de trabajo. Estábamos discutiendo la estrategia para Industrias Applewood. Se suponía que ibas a estar allí, pero te pusiste enfermo, ¿recuerdas?» Lo sé», replicó rápidamente Greg, levantando las manos en un gesto defensivo. «Ya lo dije cuando oí la charla, pero... ¿pero qué? Pero alguien está haciendo correr la voz de que tú y Richard estáis... bueno, teniendo una aventura». Casi susurró las últimas palabras. «Y lleva meses sucediendo». Carrie sintió que el rostro le ardía de indignación y humillación. «Eso es absolutamente mentira. Richard tiene 60 años, lleva 35 casado y tiene 4 nietos, por el amor de Dios. ¿Quién está difundiendo esas tonterías?» Greg parecía aún más incómodo. No lo sé a ciencia cierta, pero Linda, de Recursos Humanos, dijo que había recibido una carta anónima con fotos. Y luego George, de la junta directiva, recibió una carta similar. Carrie sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Cartas anónimas con fotos? Esto ya no eran simples cotilleos de oficina. Parecía una campaña de desprestigio deliberada. «¿Qué fotos?», preguntó, tratando de mantener la calma. «No las he visto», respondió Greg rápidamente. «Pero he oído que no había nada incriminatorio. Solo vosotros dos entrando en el hotel, sentados en el restaurante. Nada que no pudiera explicarse como una relación de trabajo, pero con el hello adecuado en la carta». Carrie se hundió lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las piernas. ¿Es por eso que todo el mundo está actuando de forma tan extraña? «La gente no sabe qué pensar», respondió Greg con sinceridad. «Siempre has sido, ya sabes, un modelo de profesionalidad, siempre según las normas. Y de repente estos rumores, que son completamente falsos», dijo Carrie con firmeza. «Greg, tú no crees eso, ¿verdad?» Por fin la miró directamente a los ojos. «Claro que no. Te conozco demasiado bien, pero no todo el mundo aquí ha trabajado contigo tanto tiempo como yo». Carrie asintió, agradecida por aquel pequeño apoyo. «Gracias. Hablaré con Richard y George. Hay que detener esto antes de que haga más daño. Hay una cosa más», añadió Greg de mala gana. «Puede que no tenga nada que ver, pero hay rumores de que la Junta está pensando en reestructurar el departamento, y tu puesto podría cambiar». «¿Qué?» Carrie sintió que una nueva oleada de conmoción le recorría el cuerpo. «George no me ha dicho nada. Es solo un rumor», añadió rápidamente Greg. «Pero extrañamente coincidieron con cartas anónimas sobre mi supuesto comportamiento inmoral», terminó Carrie con amargura. Después de que Greg se marchara, Carrie permaneció sentada durante largo rato, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. No se trataba solo de un malentendido con Michael o de extrañas preguntas de los niños. Parecía un ataque dirigido contra su reputación y su carrera. Pero, ¿por qué y quién estaba detrás? De repente, tuvo una sensación inquietante. ¿Y si Michelle estaba detrás de todo? Primero las sospechas delante de sus hijos, luego las indirectas a su hermana, y ahora las cartas anónimas a su lugar de trabajo. Este pensamiento parecía tan increíble, tan horripilante, que Carrie quiso rechazarlo inmediatamente. Pero la voz fría y racional de su cabeza no le permitió ignorar la posibilidad. Sacó el teléfono y llamó a Paula. «Paula, necesito tu ayuda urgentemente», dijo cuando contestó su asistente. «Creo que alguien ha enviado correos electrónicos anónimos con fotos a mi lugar de trabajo, insinuando una aventura con Richard». «¿Qué?», exclamó Paula. «Es absurdo». «Sí, lo es. Pero esas cartas llegaron al departamento de RRA y al consejo de administración, y ahora toda la empresa cuchichea a mis espaldas». Carrie intentó controlar el temblor de su voz. «Paula, ¿puedes averiguar qué tipo de fotos había en esos correos? ¿Y quién las envió?» «Lo intentaré», respondió Paula. «Conozco a alguien en Recursos Humanos que quizá pueda ayudar. Pero, Carrie, ¿crees que podría haber sido... Michelle?» Carrie terminó de pensar.
No quiero creerlo, pero ya no sé qué pensar. Al colgar el teléfono, Carrie se sintió llena de determinación. Se acabó el reaccionar ante estos ataques. Era hora de pasar a la acción. Abrió su ordenador portátil y empezó a hacer una lista de todo lo que había ocurrido en los últimos meses. El extraño comportamiento de Michelle, sus preguntas sobre finanzas, las indirectas a los niños y a Veronique, y ahora estas cartas anónimas. A medida que miraba la lista, el panorama se volvía más claro e inquietante. Pero aún faltaba un elemento clave, un motivo. ¿Por qué Michael lanzaría de repente esta campaña contra ella? ¿Qué había cambiado? Los pensamientos de Carrie se vieron interrumpidos por una llamada de su aplicación bancaria. Miró la pantalla. Una notificación de una retirada de fondos de su cuenta conjunta. $2,000. Destinatario: Harold Jenkins y Asociados. Carrie frunció el ceño. No conocía a nadie con ese nombre. Una rápida búsqueda en Internet reveló la respuesta. Un bufete de abogados especializado en derecho de familia y divorcios. Le temblaron las manos al marcar el número de su asesor financiero familiar. Marcus, soy Carrie Wayne. Necesito comprobar urgentemente la actividad de todas nuestras cuentas conjuntas en los últimos 3 meses. Y una cosa más. ¿Ha cambiado la situación de nuestra casa en el lago Michigan? ¿Ha habido algún intento de volver a registrarla? Mientras esperaba una respuesta, una dolorosa idea pasó por su mente. Michelle no solo estaba preparando el terreno para el divorcio, estaba planeando destruirla por completo. La relación con sus hijos, su reputación, su carrera, su seguridad financiera. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora, después de tantos años juntos? ¿Qué podía haber cambiado tanto en el hombre que creía conocer mejor que ella misma? Aquella noche, de camino a casa, Carrie paró el coche a una manzana de su casa. No se atrevía a cruzar el umbral donde la esperaba Michelle, el hombre al que había amado durante casi 30 años, pero que ahora parecía estar haciendo todo lo posible por destruirla. Estaba sentada en el coche, observando cómo los últimos rayos de sol teñían el cielo de rosa pálido. Todo parecía tan tranquilo, tan normal desde fuera. Una vecina paseaba a su perro, una pareja de ancianos volvía de un paseo vespertino, alguien regaba las flores del porche, una vida corriente y tranquila que le había parecido tan fiable hasta hacía poco. Su teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Era Marcus, su asesor financiero. Carrie, he estado revisando las cuentas. En los últimos 2 meses se han retirado cantidades importantes de vuestra cartera de inversiones conjunta, por un total de unos $35,000. En cuanto a la Casa del Lago, Michelle ha solicitado una tasación, pero no se ha presentado ningún documento para volver a registrarla. Tenemos que hablar urgentemente. Llámame en cuanto puedas. Carrie sintió que un frío terror se apoderaba de ella. $35,000. ¿Dónde había ido a parar ese dinero? ¿En qué se estaba gastando Michael tanto dinero sin hablarlo con ella? Otro mensaje, esta vez de Paula. Carrie, hablé con Lynn de Recursos Humanos. Las cartas llegaron por correo ordinario, sin remitente. Las fotos no son realmente comprometedoras. Richard y tú entrando en el Westin, cenando, hablando en el vestíbulo. Pero la carta dice que os habéis estado viendo varias veces a la semana en diferentes hoteles durante más de 3 meses. También insinúa que estás utilizando tu posición para ascender a Richard a la junta directiva. Lynn dice que RRHA normalmente ignora los correos anónimos, pero como George también lo ha recibido, tienen que investigarlo internamente. Carrie, esto parece un ataque planeado. Ten cuidado. Carrie suspiró pesadamente, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que volver a casa y hacer el papel de esposa desprevenida hasta descubrir la verdad y prepararse para lo que parecía que iba a ser una pelea sucia. Cuando por fin entró en la casa, Michelle estaba sentado en el salón mirando algo en su tableta. Levantó la vista y sonrió, la misma sonrisa cálida y familiar que a ella le había llegado a encantar a lo largo de los años. «Hola, cariño», dijo, como si todo fuera perfectamente normal. Carrie lo miró, tratando de ver detrás de esa máscara familiar al hombre que podía enviar cartas anónimas con falsas acusaciones, que podía retirar dinero de las cuentas familiares, que podía destruir su reputación y la relación con sus hijos. Pero solo vio a Michelle, su Michelle, con los mismos ojos amables, la misma voz afectuosa. «Sí», respondió finalmente, sorprendida por la calma que le producía su voz. «Ha sido un día muy difícil.
¿Quieres que hablemos de ello? Preguntó él, dejando la tableta. No. Ella negó con la cabeza. Solo cosas del trabajo. Nada importante. Entró en la cocina, sintiendo que el corazón se le partía de dolor y desconfianza. ¡Qué terrible ironía! Durante todo el día había estado luchando contra acusaciones injustas de mentir y engañar, y ahora se veía obligada a mentir al hombre que una vez consideró lo más parecido a un amigo en el mundo. Michelle se acercó y la abrazó por detrás, como había hecho miles de veces en su vida juntos. «Todo va a mejorar, cariño», le susurró, besándole la sien. «Te prometo que pronto todo irá bien». Carrie cerró los ojos, sintiendo una lágrima resbalar por su mejilla. Sabía que sus ideas de lo que «todo irá bien» eran probablemente muy diferentes ahora. «Sí», susurró, «todo se resolverá pronto». En los brazos de un hombre que parecía decidido a destruirla, Carrie se juró a sí misma que no permitiría que eso ocurriera. No solo lucha por sí misma, sino por la verdad, por su reputación y, lo que es más importante, por sus hijos, que merecen saber lo que realmente ocurre entre sus padres. La batalla acababa de empezar, y ella no iba a caer sin luchar. La mañana del miércoles fue inesperadamente fría. Carrie salió tranquilamente de la cama, intentando no despertar a Michelle. Durante la última semana, se había sentido como una actriz en su propia casa, interpretando el papel de una esposa desprevenida. En el despacho de su marido, le llamó la atención una chaqueta azul que colgaba del respaldo de la silla. Era una chaqueta nueva que ella no había visto nunca. Al revisar los bolsillos, Carrie encontró un recibo de la joyería Diamond Lily. El importe ascendía a $3,800. La joya era una pulsera femenina de oro con diamantes. También olió en su chaqueta un delicado aroma a perfume de mujer que definitivamente no le pertenecía. Cosas nuevas y elegantes, regalos caros, perfumes desconocidos. Otra imagen comenzó a formarse en su mente, una que no quería aceptar. ¿Laura Kennedy? Paula miró a Carrie con los ojos muy abiertos. Estaban sentadas en una pequeña cafetería a 3 manzanas de la oficina. Carrie acababa de compartir sus sospechas con la única persona en la que confiaba sin dudarlo. No estoy segura, admitió Carrie, pero todo encaja. Trabaja para la constructora Johnson, la principal competidora de Michael. Se conocieron en una conferencia del sector hace 6 meses. Desde entonces han sido reuniones a última hora con proveedores y visitas de obra los fines de semana. ¿Y crees que está preparando el divorcio para estar con ella?, preguntó Paula, haciendo girar su taza de café. Puede ser, pero entonces, ¿por qué todos estos intentos de desacreditarme? El acuerdo prenupcial, respondió Paula con sencillez. Si no recuerdo mal, hay una cláusula que dice que su parte del patrimonio conyugal se reducirá considerablemente en caso de infidelidad. Carrie asintió. Era una cláusula que los padres de Michelle habían insistido en incluir 30 años atrás. Irónicamente, ahora podría volverse en su contra. Tengo que estar segura al 100%, dijo con firmeza. Ahora mismo es solo una sospecha. Por la noche, después de que Michelle se marchara a otra reunión con proveedores, Carrie empezó a examinar metódicamente su casa. En el dormitorio, se dio cuenta de que faltaban algunas camisas y vaqueros, no muchos, pero suficientes para tener una muda en otro sitio. En el cuarto de baño, había un juego de maquinillas de afeitar nuevo y un agua de colonia que no habían estado allí antes. Sus pensamientos se ven interrumpidos por el timbre del teléfono. El nombre de su hija apareció en la pantalla. «¡Mamá!», la voz de Rebeca sonaba tensa. «¿Puedes venir? Necesito hablar contigo, en persona». Cuando Carrie entró en el apartamento de su hija media hora más tarde, el corazón le latía con ansiedad. «Mamá, creo que papá tiene una aventura», dijo Rebeca sin preámbulos. «¿Por qué lo crees?», preguntó Carrie en voz baja. «Hoy he estado en el Milano, ese nuevo restaurante italiano del centro, y he visto a papá, con una mujer, joven, quizá un poco mayor que yo, quizá era una reunión de negocios», dijo Carrie, aunque ya no se lo creía. «Se estaban besando, mamá», dijo Rebeca en voz baja. «No solo en la mejilla, se besaban de verdad, y él la cogía de la mano como, ya sabes, como una pareja». Carrie cerró los ojos, sintiendo que la realidad por fin se hundía con todo su peso. «¿Puedes reconocerla?», preguntó,
aún esperando alguna explicación increíble. «Hice una foto», respondió Rebecca, sacando su teléfono. Abrió la galería y le entregó el teléfono a su madre. Carrie miró las fotos, sintiendo que cada una le atravesaba el corazón como un cuchillo. Mitchell, vestido con una chaqueta azul, estaba sentado en una mesa con una mujer joven, una rubia delgada con un peinado elegante. Estaban cogidos de la mano y en una de las fotos aparecían besándose. «¿La conoces?», preguntó Rebecca en voz baja. «Sí», respondió Kerry. «Es Laura Kennedy. Trabaja como arquitecta en una empresa de la competencia». Volvió a recorrer las fotos y se detuvo en la última, en la que se veía claramente la mano de Laura. Una pulsera de oro con diamantes brillaba en su muñeca, igual que la que Michelle había comprado la semana pasada. «¿Puedo enviarte estas fotos?», preguntó Carrie, sintiendo que su instinto profesional de reunir pruebas se imponía a su dolor personal. «Por supuesto», asintió Rebecca. «Mamá, ¿y ahora qué?». «Necesito más información», respondió Carrie con firmeza. «Necesito saber cuándo empezó la aventura, lo seria que es y cuánto tiempo lleva tu padre planeando el divorcio. Si sigue insistiendo en que soy yo la que ha estado engañando y mintiendo, voy a necesitar pruebas contundentes. Yo puedo ayudar», se ofreció Rebecca. «Gracias, pero necesito hacer esto por mi cuenta». Carrie abrazó a su hija. «Y por favor no se lo digas a Alex todavía. Está más cerca de su padre que de mí. Hablaré con él yo misma cuando tenga todas las pruebas». De camino a casa, Carrie intentó controlar las emociones que amenazaban con desbordarla. El dolor por la traición, la rabia por la manipulación, el miedo a un futuro desconocido, todo se mezclaba en un cóctel tóxico, pero por encima de todo estaba la determinación. Determinación para protegerse a sí misma, su reputación y la relación con sus hijos. Michelle había entrado en un juego cuyas reglas ahora conocía, y si pensaba que podría romperla fácilmente, estaba muy equivocado. Carrie Wayne no se rendía sin luchar. «Nunca, Dios mío, Carrie, no puedo creerlo». Isabela Ramírez sacudió la cabeza mientras sorbía su té de una elegante taza de porcelana. Carrie miró a su amiga de la infancia con gratitud. Se conocían desde que tenían 5 años, cuando sus familias vivían una al lado de la otra. A pesar de que la vida las llevó por derroteros distintos, Isabela se convirtió en abogada de familia y Carrie en contable. Siempre mantuvieron el contacto. «Todavía no me lo creo», suspira Carrie. 28 años de matrimonio, y de repente, me entero de que mi marido no solo me engaña con una mujer que tiene la mitad de años que él, sino que intenta acusarme de infidelidad. Estaban sentados en el acogedor salón de la casa de Isabela. Hacía 3 días, incapaz de guardárselo por más tiempo, Carrie había llamado a su amiga más antigua y le había pedido que se vieran. Ahora que había contado toda la historia, se sentía aliviada y agotada a la vez. «¿Has reunido suficientes pruebas?», preguntó Isabela, cambiando instantáneamente a su modo profesional. «Las fotos de Rebecca, los recibos de la joyería», empezó a enumerar Carrie. «También encontré los recibos del Hotel Riviera, donde al parecer se conocieron, y las imágenes de seguridad que conseguí a través de un amigo mío del departamento de seguridad del hotel. Michelle y Laura, entrando juntas en el ascensor, cogidas de la mano». «¿Y qué hay de esas cartas anónimas a tu trabajo?», Isabela frunció el ceño. «¿Pudiste demostrar que las enviaba Michelle?». «No directamente». Carrie negó con la cabeza, pero encontré borradores de las cartas en su portátil cuando lo dejó desbloqueado anoche. Estaba tan seguro de su treta que ni siquiera se molestó en borrarlas por completo. «Es horrible», Isabela apretó los labios, «que sistemáticamente intenten destruir tu reputación, tu relación con tus hijos. Y mi situación financiera», añadió Carrie. «Lo he comprobado, y ya ha vuelto a registrar algunos de nuestros bienes conjuntos. Ha trasladado el dinero a una cuenta separada». Isabela dejó la taza sobre la mesa y se cruzó de brazos con decisión. «Bien, Carrie, esto es lo que vamos a hacer. Primero, olvídate de intentar hablar con él en privado. Por lo que nos has contado, es evidente que es un maestro de la manipulación y te mentirá a la cara». Carrie asintió. Ella misma ya había llegado a esa conclusión. «En segundo lugar», continuó Isabela, «necesitas algo más que una conversación, necesitas una reunión familiar. Sus 2 hijos deben estar presentes. Y yo también estaré allí, si no te importa». «Se lo agradecería mucho»,
respondió Kerry con sinceridad. Michael es muy persuasivo. Puede tergiversar las cosas para hacerme parecer culpable otra vez. Esta vez no, dijo Isabela con firmeza. Además, creo que tenemos que ponernos en contacto con esa tal Laura. Carrie enarcó las cejas, sorprendida. ¿Laura? ¿Por qué? Piénsalo. Isabela se inclinó hacia adelante. Una mujer joven que sale con un hombre mayor casado. Probablemente le ha prometido montañas y valles, que se divorciaría de ella, que estarían juntos oficialmente. Pero han pasado 6 meses, y él sigue con usted, sigue mintiendo a todos los que le rodean. Quizá también le esté mintiendo a ella. Tal vez ella está cansada de esperar. ¿Crees que aceptará hablar conmigo?, preguntó Kerry dubitativo. No lo sé, respondió Isabela con sinceridad, pero vale la pena intentarlo. En el peor de los casos, se negará y nos quedaremos con lo que tenemos. En el mejor de los casos, tendremos otro testigo contra Mitchell. Carrie respiró hondo y sintió que su determinación crecía. En las últimas semanas se había sentido como una víctima, indefensa, confundida, traicionada. Pero ahora, con el apoyo de su hija y su mejor amiga, con las pruebas en la mano, por fin estaba preparada para tomar el control. Tienes razón, asintió. Vamos a intentarlo. Fue fácil encontrar los datos de contacto de Laura Kennedy. Su perfil de LinkedIn incluía una dirección de correo electrónico del trabajo y un número de teléfono. Kerry pensó largo y tendido cómo dirigirse a la amante de su marido, y finalmente decidió ser lo más franca posible. Laura, me llamo Kerry Wayne. Soy la mujer de Michael Wayne, con quien me he enterado de que tienes una relación sentimental. Necesito hablar contigo, no para discutir o ajustar cuentas, sino para saber qué está pasando. Michelle ha estado difundiendo mentiras sobre mí, intentando manchar mi nombre delante de mi familia y mis colegas. Si accedieras a reunirte conmigo, te lo agradecería. Kerry. La respuesta llegó 2 horas después, cuando Kerry no la esperaba. S.R.A. Wayne, sé quién es usted, y sé que no se merece lo que está pasando. Michael me contó una historia completamente diferente, y solo recientemente he empezado a comprender la verdad. Sí, me reuniré con usted. Mañana a las 3 o'clock en Bluebird Coffee, en la esquina de Pine y la calle 8. Laura. Carrie llegó a la cafetería 15 minutos antes. Eligió deliberadamente una mesa en el rincón más alejado de las ventanas. Nunca se sabe quién puede pasar por allí. Después de pedir su té, lo removió nerviosamente, vigilando la puerta. Laura Kennedy entró exactamente a las 3 en punto, una puntualidad que Kerry involuntariamente notó como un rasgo positivo. Era guapa, alta, esbelta, con el pelo largo y rubio recogido en una elegante coleta. Su rostro mostraba inteligencia y determinación, pero también un notable nerviosismo. Carrie levantó la mano, la joven la vio y se dirigió a la mesa. Señora Wayne, saludó, sentándose frente a ella. Gracias por pedirme que nos reuniéramos. Gracias por venir, respondió Kerry, intentando sonar tranquila y profesional, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho ante lo absurdo de la situación. Laura se relajó visiblemente, aunque sus manos, que cruzó sobre la mesa, delataban tensión. No sé por dónde empezar, admitió. Esta situación es tan antinatural. ¿Qué tal si empezamos por la verdad?, sugirió Kerry. ¿Desde cuándo mantienes una relación con Michelle? Laura respiró hondo. Casi 6 meses. Nos conocimos en un congreso de urbanismo en abril. Él era ponente, yo participante. ¿Y te dijo enseguida que estaba casado? Kerry intentó que la pregunta sonara neutra, sin acusaciones. Sí, no lo ocultó. Laura la miró directamente. Pero me contó una versión diferente de su matrimonio. ¿Cuál? Carrie se tensó, preparada para oír la siguiente mentira de su marido. Me ha dicho que lleváis vidas separadas desde hace mucho tiempo, que tenías una aventura con tu jefe desde hacía varios años, que seguíais juntos solo por los niños y el negocio común, pero que planeabais divorciaros en cuanto resolvierais los problemas económicos. Carrie sonrió amargamente. Resultaba que Michael había estado difundiendo las mismas mentiras sobre ella por todas partes, entre los niños, entre sus amigos, en su trabajo e incluso a su amante. ¿Y tú te lo creíste?, preguntó. Laura se encogió ligeramente de hombros.
Al principio, sí. Fue muy convincente. Me enseñó fotos tuyas con ese hombre. ¿Richard Peterson? ¿Mi jefe de 60 años que tiene 4 nietos? Carrie no pudo contener el sarcasmo. No sabía quién era, admitió Laura. Solo vi fotos de vosotros dos entrando juntos en el hotel, almorzando en el restaurante. Michael dijo que tenía pruebas, mensajes que enviaste a este hombre. Todo es falso y manipulador, dijo Carrie con firmeza. Nunca engañé a Michelle, y nuestro matrimonio era perfectamente normal hasta hace poco. No tenía ni idea de que hubiera un problema hasta que empezó a difundir mentiras sobre mí. Laura guardó silencio durante unos segundos, considerando sus palabras. Empecé a sospechar algo hace poco, dijo finalmente. Aplazaba constantemente nuestros encuentros, poniendo excusas sobre obligaciones laborales o familiares. Luego le oí hablar por teléfono con alguien a quien llamaba su abogado. Estaba discutiendo una estrategia de divorcio, hablando de las pruebas de tu supuesta infidelidad, de preservar tus bienes en la medida de lo posible. ¿Y qué pensaste?, preguntó Carrie. Que algo no cuadraba, respondió Laura con sinceridad. Si supuestamente ya habíais acordado el divorcio y solo quedaban por resolver las cuestiones económicas, ¿por qué una estrategia tan complicada? ¿Por qué buscar constantemente nuevas pruebas? Parecía que estaba en guerra contigo, pero ¿por qué luchar si ya estaba todo decidido? Carrie asintió, impresionado por la observación de la joven. ¿Y qué hizo usted?, le pregunté directamente. ¿Por qué no te ha dicho que quiere el divorcio? ¿Por qué sigue viviendo en la casa que compartís? ¿Cuándo va a oficializar nuestra relación? Laura sonrió con amargura. Se enfadó. Dijo que yo no comprendía la complejidad de la situación, que le estaba presionando demasiado. Y entonces, me juró amor, me regaló una pulsera muy cara y me prometió que todo se resolvería pronto. ¿Una pulsera de oro con diamantes del lirio de diamantes?, aclaró Carrie, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor, aunque ya sabía la respuesta. Laura levantó la vista, sorprendida. Sí. ¿Cómo lo sabe? Encontré el recibo en su chaqueta, respondió Carrie con sencillez. Y luego vi el brazalete en tu brazo en las fotos que hizo mi hija cuando casualmente os vio a ti y a Michael en el restaurante. Laura palideció y miró la pulsera que aún llevaba en la muñeca. ¿Tu hija nos vio?, susurró. Dios mío, soy tan estúpida. Nunca habría aceptado una relación con un hombre casado si hubiera sabido la verdad. Si hubiera sabido que su mujer no tenía ni idea de que estaba mintiendo a todos los que le rodeaban. Se sentaron en silencio durante unos minutos, cada uno sumido en sus pensamientos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente Laura. Voy a celebrar una reunión familiar, respondió Carrie. Invitar a los niños, a mi hermana, a los amigos íntimos, y mostrarles a todos la verdad, las fotos, los registros telefónicos, sus pruebas falsas. No permitiré que siga difamando mi nombre. Laura asintió con decisión. Quiero ayudar. Puedo ir a esta reunión si crees que será útil. Cuénteme lo que me dijo Michelle, cómo nos manipuló a las dos. Carrie miró a la joven con atención, buscando signos de falta de sinceridad o segundas intenciones. Pero solo vio determinación y resentimiento por haber sido manipulada, igual que ella. Eso sería muy valiente por tu parte, dijo. Y sí, creo que ayudaría a todos a comprender el panorama completo. Laura extendió la mano por encima de la mesa. Entonces iré. Dime cuándo y dónde. Te lo debo. Carrie le estrechó la mano, sintiendo una extraña unidad con aquella joven que, como ella, había sido víctima de las manipulaciones de Michelle. No a mí, negó Carrie con la cabeza, sino a la verdad. Decidieron celebrar la reunión familiar en casa de Isabela, un territorio neutral donde Michelle no pudiera sentir que tenía el control. Carrie invitó a los niños, a su hermana Verónica y, por supuesto, al propio Michelle, diciéndole que se trataba de una conversación importante sobre su futuro. Isabela preparó el salón colocando las sillas en semicírculo y conectando la pantalla grande al portátil. Alex fue el primero en llegar, moviéndose nervioso de un pie a otro y preguntando qué pasaba. Rebecca llegó 10 minutos antes de la hora acordada, abrazó a su madre con fuerza y le susurró: «Estoy contigo, pase lo que pase». Verónica vino con Michelle. Se habían conocido en la calle.
Carrie pudo ver que su hermana estaba tensa y confusa, sin saber qué esperar de la reunión. Michael miró alrededor de la habitación y frunció el ceño cuando vio a Isabela. No sabía que todo el clan estaría aquí. Intentó bromear, pero su voz sonaba recelosa. «¿Qué pasa, Kerry? Por favor, siéntate», dijo ella con calma, señalando una silla vacía. «Tenemos una conversación importante». Se sentó, sonriendo cautelosamente a todos, pero sus ojos estaban alerta, como un animal acorralado que presiente el peligro. «Os he convocado a todos aquí», empezó Kerry, tratando de mantener la firmeza de su voz, «porque algo muy extraño y doloroso ha estado ocurriendo en nuestra familia durante los últimos meses. Desinformación, manipulación, mentiras. Kerry, ¿de qué estás hablando?». Intentó intervenir Michelle, pero ella levantó la mano para detenerle. «Por favor, déjame terminar». Su voz era tranquila pero firme, «y entonces podrás hablar tú». Miró a Isabela, que asintió animada. «En los últimos meses, Michael ha estado difundiendo información sobre que supuestamente le he engañado», continuó Carrie, dirigiéndose ahora a todos los presentes. «Os ha enseñado». Miró a los niños. «Fotos, mensajes que supuestamente demostraban que le he sido infiel». «Os contó», miró a Verónica, «cómo sufría por mis llegadas tardías a casa y mis reuniones secretas. Incluso envió cartas anónimas a mi trabajo, acusándome de tener una aventura con mi jefe». Michelle se enderezó, con el rostro tenso. «¡Eso es absurdo!», exclamó. «Yo no he hecho nada de eso, ¿de verdad?». Kerry miró a Isabela, que había encendido el proyector. En la pantalla apareció una fotografía, una captura de pantalla de un correo electrónico encontrado en el portátil de Michelle. El correo electrónico iba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la empresa donde trabajaba Carrie y contenía acusaciones sobre su supuesto comportamiento inapropiado. «Esta es la carta que enviaste a mi trabajo», dijo Carrie con calma. «Encontré un borrador en tu portátil. Ni siquiera te molestaste en borrarlo por completo». Michael palideció, pero se recompuso rápidamente. «Podría haber sido cualquier cosa», dijo. «Alguien podría haber hackeado mi portátil, usarlo». «¿Y esto?». Isabela pasó a la siguiente imagen, una foto de Michelle entrando en la oficina de mensajería con un sobre grande, exactamente igual al que había recibido la carta anónima con las fotos para la empresa de Kerry. El rostro de Michelle se distorsionó de ira. «¿Me has estado espiando?», gritó, volviéndose hacia Kerry. «Eso es ilegal». «No, no soy yo», respondió ella con calma. «Es una imagen de la cámara de seguridad del servicio de mensajería. La conseguí legalmente escribiendo una solicitud oficial». Volvió la mirada hacia los niños, que permanecían atónitos, mirando a uno de sus padres. «Pero eso no es lo que importa», continuó Carrie. «Lo que importa es que al acusarme de engaño, Michael en realidad me ha estado engañando durante los últimos 6 meses». Verónica gritó, tapándose la boca con la mano. Alex se enderezó bruscamente, con el rostro enrojecido por la ira. Rebecca se quedó mirando a su padre en silencio, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «¡Eso es mentira!». Michelle se levantó de su silla de un salto. «Intentas difamarme porque he desenmascarado tus mentiras». «Papá, basta», dijo Rebecca en voz baja. «Te vi, la semana pasada en el Milano, con esa chica rubia. Os estabais besando». Michelle se quedó helado, mirando a su hija con horror e incredulidad. «Rebecca, tú lo has entendido todo mal», empezó a justificarse. «Solo era una reunión de negocios. Y Michelle, ya basta». La voz de Carrie se hizo más firme. «Todos sabemos la verdad». Asintió a Isabela, que encendió una serie de fotos en la pantalla. Michelle y Laura en el restaurante, Michelle y Laura entrando en el hotel, Michelle besando a Laura en el coche. Todo es explicable. Se rió nerviosamente, aunque era evidente que le costaba mantener la calma. «Sí, tuvimos algunas reuniones de negocios. Es arquitecta, trabaja en un proyecto para mi empresa». Todos los presentes se quedaron helados cuando oyeron sonar el timbre de la puerta. Isabela fue a contestar y regresó un momento después, acompañada por Laura Kennedy. Al verla, Michael literalmente se sentó en su silla, su rostro se volvió ceniciento. «¿Laura? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, apenas audible. «Ella vino a apoyarme», respondió Kerry, «y a decirme la verdad». Laura miró nerviosa a su alrededor,
pero cuando habló, su voz era tranquila y segura. Señor Wayne, durante 6 meses me ha estado mintiendo, diciéndome que su matrimonio había terminado, que su mujer le engañaba, y que en cuanto se resolvieran los problemas económicos, sería usted libre. Mentiste a tu familia, acusando a Kerry de cosas que tú mismo habías hecho. Incluso enviaste cartas anónimas a su lugar de trabajo, poniendo en peligro su carrera. No quiero seguir formando parte de esta mentira. Se volvió hacia Kerry. Señora Wayne, siento mucho lo que ha pasado. Si hubiera sabido la verdad desde el principio, nunca habría aceptado una relación con su marido. Me avergüenzo de haber creído sus mentiras. La habitación se quedó en silencio. Michelle estaba sentado con la cabeza gacha, como si de repente hubiera envejecido 10 años. Así que es verdad. La voz de Alex temblaba de emoción. Nos mentiste a todos. Nos hiciste creer que mamá... No terminó la frase, sacudiendo la cabeza con disgusto. Verónica se levantó y en silencio se acercó a Carrie, abrazando los hombros de su hermana en un gesto silencioso de apoyo y disculpa. ¿Le diste los materiales al abogado?, le preguntó Isabela a Kerry. Sí, ayer, asintió ella. Todas las pruebas, incluidos los documentos financieros. ¿Un abogado? Michelle finalmente levantó la vista. ¿Vas a solicitar el divorcio? Eso es lo que has estado planeando, ¿no? Carrie lo miró con una mezcla de lástima y decepción. Solo que querías hacerlo en tus propios términos, haciéndome quedar como una traidora y una manipuladora para quedarte con la mayor parte de nuestra propiedad. No puedes demostrarlo, dijo finalmente Michelle, con voz airada. Son solo palabras contra palabras. Tú no... No solo he hablado con Laura, interrumpió Kerry. También me he puesto en contacto con tu abogado, Harold Jenkins. Michael se estremeció al oír el nombre. No te dirá nada, siseó. Privilegio abogado-cliente. No tuvo que hacerlo. Carrie sacudió la cabeza. Solo le mostré las pruebas de cómo intentaste falsificar los documentos sobre mi supuesta infidelidad. ¿Y sabes lo que hizo? Abandonó el caso. Dijo que no representaría a un cliente que intentaba engañar al tribunal. En la sala reinaba un silencio nervioso. Kerry estaba sentada junto a su abogada, Natalie Gordon, una elegante mujer de mediana edad con una reputación impecable en casos de divorcio. Detrás de ellas estaban Rebecca, Alex e Isabela, el grupo de apoyo que no la había abandonado en esta difícil situación. Al otro lado de la sala, Michelle y su nuevo abogado, David Clark, se inclinaban sobre unos expedientes, discutiendo algo en voz baja. Después de que Harold Jenkins se negara a hacerse cargo de su caso, Michael tuvo que buscar un nuevo representante, pero, como Kerry había notado, no el mejor de la ciudad. ¿Estás preparado?, preguntó Natalie en voz baja. No estés nervioso. Tenemos un caso sólido y muchas pruebas. Carrie respiró hondo, tratando de calmar el temblor que le sobrevenía de vez en cuando. Sí, estoy preparada para acabar con esto. 2 meses después de la exposición familiar, Carrie ya se había mudado al pequeño pero acogedor apartamento que Isabela le había ayudado a encontrar. Alex, que al principio había dudado, ahora apoyaba plenamente a su madre. Rebecca se convirtió en su mayor apoyo, y Verónica intentó enmendar su error creyendo las historias de Michelle. La puerta del tribunal se abrió y entró la jueza Margaret Davis, una venerable anciana de ojos penetrantes y reputación de justicia inflexible. Pónganse de pie. Se abre la sesión bajo la presidencia de la juez Davis. Siéntense, dijo la jueza mientras ocupaba su asiento. Hoy vamos a ver el caso de divorcio de Kerry Wayne y Michael Wayne. He leído el expediente y el testimonio de las partes. Según los documentos aportados, no se trata solo de un asunto de divorcio, sino también de graves acusaciones de manipulación, calumnia y fraude. Dirigió su mirada a Michelle, que parecía encogido y envejecido con su traje gris oscuro. Señor Wayne, su anterior abogado se retiró de su caso por, cito, motivos éticos. Es una afirmación muy seria. Señoría, cambié de abogado por una diferencia de opinión sobre la estrategia de defensa, respondió Michael secamente. El juez Davis le dirigió una mirada apreciativa y pidió a Natalie que presentara el caso de Kerry. Natalie presentó metódicamente las pruebas. Fotografías de Michelle y Laura, testimonios de la propia Laura, cartas anónimas al lugar de trabajo de Kerry que fueron rastreadas hasta Michelle, registros telefónicos y documentos sobre intentos de ocultar activos financieros.
Con cada nueva prueba, Michelle parecía más y más deprimido. El testimonio de Laura Kennedy fue especialmente impresionante, ya que dio testimonio oficial de cómo Michelle había engañado no solo a su esposa, sino también a sí mismo, contando versiones completamente diferentes de los hechos a distintas personas. Señoría, se levantó David Clark. Mi cliente no niega que mantuviera una relación con la señorita Kennedy, pero debemos señalar que esto ocurrió cuando el matrimonio ya se había roto de hecho. La pareja llevaba vidas separadas. Eso no es cierto, interrumpió Natalie. Tenemos testimonios de los hijos de la pareja, vecinos, colegas, que confirman que no había problemas aparentes en el matrimonio antes de que el señor Wayne comenzara su aventura con la señorita Kennedy. Fue el señor Wayne quien empezó a difundir rumores sobre las supuestas vidas separadas después de iniciar su aventura. La juez Davis asintió mientras tomaba notas. Señor Wayne, ¿admite que envió cartas anónimas con información falsa sobre su esposa al lugar de trabajo de ella? Michelle se levantó lentamente, con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo. Sí, señoría, dijo, apenas audible. ¿Y admite que intentó convencer a sus hijos y a otros miembros de su familia de que su mujer le engañaba, aun sabiendo que no era cierto? Michelle vaciló, lanzando una rápida mirada a su abogado, que asintió ligeramente. Sí, señoría. Señor Wayne, estas acciones van mucho más allá de las reacciones emocionales normales del divorcio, dijo el juez con severidad. Son manipulaciones deliberadas para dañar la reputación de la otra persona y obtener una ventaja injusta en la división de la propiedad. 3 horas más tarde, tras un examen detallado de todos los aspectos del caso, incluidas las cuestiones financieras, la juez Davis dictó sentencia. En el caso de divorcio de Kerry Wayne y Michael Wayne, el tribunal ordena la disolución del matrimonio por diferencias irreconciliables e infidelidad por parte del demandado. En cuanto a la división de los bienes, teniendo en cuenta la duración del matrimonio de 28 años, la contribución de ambas partes a la creación de la comunidad de bienes y el comportamiento deshonesto del señor Wayne, el tribunal ordena. Carrie escuchó cómo el juez enumeraba detalladamente el reparto de sus bienes. La casa en la que vivían sería para ella, con la opción de que Michelle comprara su parte en el plazo de 1 año. La casa del lago, que a Michelle le hacía especial ilusión, estaba reconocida como bienes gananciales y sujeta a división. Los ahorros para la jubilación, las inversiones, las cuentas bancarias, todo se dividía en función de la contribución de cada uno. Además, continuó el juez Davis, dadas las pruebas presentadas de las acciones intencionadas del señor Wayne para difamar a la SRA, Wayne, el tribunal condena al señor Wayne a pagar una indemnización por daños no pecuniarios de $50,000. Al oír esta cantidad, Michelle se estremeció, y Kerry no sintió triunfo, sino triste satisfacción por el triunfo de la justicia. Y por último, el juez Davis miró directamente a Michael. El tribunal remite las acciones del señor Wayne a las asociaciones profesionales pertinentes del sector de la construcción, ya que su comportamiento pone en entredicho sus normas éticas como empresario. Se suspende la vista. Cuando Kerry salió del juzgado, el sol de otoño ya se estaba poniendo. Rebecca, Alex, Verónica e Isabela la esperaban en las escaleras. ¡Mamá! Rebecca corrió a su encuentro. ¿Cómo te ha ido? Carrie abrazó a su hija, sintiendo que la tensión de los últimos meses por fin empezaba a remitir. Ha ido bien, bastante bien. Alex se acercó y las abrazó a las dos. Tuvo lo que se merecía, dijo con firmeza. Alex, le reprendió Carrie con suavidad, sigue siendo tu padre. El padre que intentó ponernos en tu contra. Alex negó con la cabeza. ¡Basta! Carrie le apretó la mano. Lo que pasó no deshace todos los años anteriores. Una vez fuimos una familia feliz. Las consecuencias del juicio para Michelle fueron más graves de lo que podía prever. Su reputación profesional se deterioró rápidamente. 2 de sus mayores clientes cancelaron sus contratos, alegando incompatibilidad con los valores corporativos. La Asociación de Constructores de Ciudades emitió un comunicado oficial en el que expresaba su preocupación por las normas éticas de uno de sus miembros. Una revista profesional publicó un artículo sobre la importancia de la ética empresarial,
en el que se mencionaba anónimamente el caso de un conocido contratista que intentó manipular ilegalmente un proceso de divorcio, como ejemplo negativo. Poco a poco, la empresa de Michelle, antaño una de las más exitosas de la ciudad, empezó a perder cuota de mercado. Algunos empleados renunciaron, no queriendo asociarse con un empleador cuya reputación estaba en entredicho. Incluso Laura Kennedy se ha distanciado abiertamente de él, mencionando en una entrevista que aprendió una valiosa lección de vida sobre la importancia de la honestidad en todas las relaciones. 3 meses después de la vista judicial, Kerry se reunió con Michelle para discutir los últimos detalles de la división de sus bienes. Se reunieron en una cafetería neutral del centro de negocios de la ciudad. Michelle parecía envejecido y agotado. Su traje, antaño impecable, parecía ahora demasiado grande, como si hubiera adelgazado. Sus ojos mostraban cansancio y algo parecido al remordimiento. «Gracias por acceder a reunirse conmigo», dijo. «Es solo una formalidad», respondió ella con neutralidad. Firmaron en silencio los documentos sobre la venta de la Casa del Lago y la distribución de los fondos. «¿Cómo están los niños?», preguntó él. «Están bien. Puedes llamarles y averiguarlo tú mismo. No contestan a mis llamadas», suspiró Michelle. «Alex bloqueó mi número por completo». «Dales tiempo», respondió Kerry. «Son adultos y decidirán por sí mismos qué tipo de relación quieren tener contigo». «¿Y tú?», preguntó en voz baja. «¿Cómo estás?». «Sigo adelante», respondió ella simplemente, «día a día». «Lo siento», dijo de repente Michelle, con la voz temblorosa. «Siento todo lo que he hecho, las mentiras, las manipulaciones. No sé qué me pasó». «Necesitas ayuda, Michelle», dijo Kerry, «ayuda profesional. Lo que has hecho va más allá de los errores ordinarios». «Lo sé», susurró. «He empezado a ver a un terapeuta. ¿Podrás perdonarme algún día?», preguntó, sin mirarla a los ojos. Carrie respiró hondo, sintiendo las distintas emociones que luchaban en su interior. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Quizá en algún momento en el futuro. Pero no voy a dejar que tus acciones y decisiones definan mi vida nunca más. Voy a seguir adelante». Se levantó y cogió su copia de los documentos firmados. «Adiós», dijo, y en su voz no había ni rabia ni arrepentimiento, solo la serena determinación de alguien que por fin cerraba un capítulo difícil de su vida. Cuando Kerry salió de la cafetería a la soleada calle, sintió una extraña sensación de logro. Aquel encuentro había puesto fin a la historia de su matrimonio. Le esperaba un futuro desconocido, con nuevos retos, oportunidades, alegrías y quizá incluso un nuevo amor. Sacó el teléfono y marcó el número de Rebecca. «Hola, cariño». «Sí, todo está bien. Los papeles están firmados. ¿Quedamos para cenar? Me gustaría llevaros a ti y a Alex a ese nuevo restaurante junto al río». Sonrió al escuchar la alegre respuesta de su hija. La vida seguía, con todos sus giros impredecibles, y Carrie Wayne estaba dispuesta a afrontarla con el corazón abierto y la cabeza bien alta.